¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todos los que están por ahí conectados, buenas tardes, ya son tardes. Yo soy Gerardo Hernández y estamos empezando aquí el día 4 de lo que es el evento denominado Jornadas del Conocimiento, un evento organizado por el Consejo de Ciencia y Tecnología, el municipio de Santiago Pasquiaro y el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Pasquiaro. Hoy estamos aquí con un invitado, un muy buen amigo mío, el doctor Rigoberto Barrios, Rigo le digo yo de cariño. Él es ingeniero químico. No, no es cierto, no es ingeniero químico, al contrario, él es Yo químico soy químico. químico. Así de Sí, cepa pura, a así secas. es. De los que ya están en peligro de extinción, ¿no, Rigo? De los que ya casi no existimos. Así puro. Él es Así es. estudió su ¿qué es? Licenciatura química de la Licenciatura en química. Universidad Autónoma del Estado de México. Y después estudió, le encantó tanto la química a este señor, que después estudió química orgánica y luego, bueno, maestría en química orgánica, y después química inorgánica, un doctorado en química inorgánica, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es Puma de corazón, el famoso Rigo. Así. Tanto le gustó estudiar que después se hizo un postdoctorado. Platícanos de dónde lo hiciste, Rigo, para que nos apantalles por ahí. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Pues primero, pues permíteme agradecerte esta invitación para poder colaborar con ustedes en esta jornada No, gracias a que ti. tiene por objetivo pues difundir un poco lo que hace la ciencia, ¿no? Cuál es el impacto de la ciencia y de los que nos dedicamos a este campo en nuestra sociedad. Y Ujú. bueno, como tú dices, pues bueno, mi formación es de químico, de esos que básicamente ya no existen, como dices, ya Ya no hay. prácticamente la química se ha subdesarrollado hacia las áreas correspondientes y ya las personas que nos dedicamos a la química como tal, pues sí, estamos como en peligro de extinción. Pero bueno, muchas otras áreas específicas de la química se están fortaleciendo a expensas de esto. Como decías, pues realicé mis estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de química, tanto en química orgánica como en química inorgánica. Posteriormente realicé una estancia postdoctoral en el Instituto Weizmann de Ciencias en Israel. En este instituto, bueno, pues me enfoqué principalmente a alinearme en la tendencia de la sustentabilidad, Ujú. desarrollar métodos químicos que vayan encaminados específicamente al desarrollo de métodos mucho más limpios y amigables con el medio ambiente. Y eso es a lo que me dedico actualmente. Sí, trabajas por ahí con hidrógeno, ¿no? Me parece. Así es, mi campo de investigación principal, pues es el desarrollo de nuevas fuentes de energía y en específico me he enfocado mucho a lo que tiene que ver con hidrógeno como energía limpia para el futuro. Fíjense, no es para que se den una idea de la calidad de camaradas que tengo. Rigo, ¿qué fue? Bueno, no recuerdo el año, pero fue. De hecho, él no me dijo, fue cosas que investigué yo, porque Rigo es bastante humilde, una cualidad que pocos doctores tienen. Ganó el premio en química, Premio Nacional de Química Sustentable, que es otorgado por la Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de Los Ángeles Puebla, me parece. Este, Universidad de las Américas Puebla y la Sociedad Química de México. ¿Y de qué trató? ¿Por qué ese premio? ¿En qué consistió? ¿Por qué? Ah, este premio se le da a jóvenes investigadores en el área de la sustentabilidad que desarrollan proyectos de investigación y su área de investigación está enfocada al desarrollo de métodos sustentables. Entonces, con base a toda mi experiencia en esta área, en el desarrollo de métodos de transformación química que tienen que ver con el desarrollo sustentable, pues bueno, es que se me otorga este galardón en el año del 2013. Ahora, muy chidillo. Oye, yo después, ahorita vamos a decir por qué, pero yo sé que también te gustan cosas como la física. ¿Por qué te decidiste estudiar química? ¿Porque siempre dijiste luego química o estuviste explorando otras áreas? No, no, Platícanos no, muchos de cómo hecho surgió tu carrera. fue como un volantazo, Ujú. básicamente, porque yo cuando estudiaba más o menos el quinto semestre de la preparatoria, pues estaba muy interesado más bien en las humanidades, Ujú. quería estudiar historia. Órale. Entonces, bueno, como todo estudiante de preparatoria, tú sabes, la Ujú. química es como el terror El coco. de este tipo de estudiantes o de estos estudiantes en esta época. Ujú. Y pues bueno, justamente era mi caso, era una materia que llevaba mal desde la secundaria y entonces me tocó tener que estudiar demasiado para poder acreditarla. Y entonces me gustó tanto
Ujú. que me adentré demasiado a este estudio y bueno, acabé siendo químico a final de cuentas. Es lo que le decía otra vez a los chavos por aquí por las transmisiones, que cuando revelas, empieza uno a estudiar, empieza uno a conocer, empiezas a disfrutar más las cosas. Entonces, disfrutas más de la vida y de verdad, el estudio se te hace cualquier cosa. Es como estar ahí curioseando. No es un trabajo, pues, para acabar rápido. Al final de cuentas, simplemente te despiertas la curiosidad y por ir investigando te vas adentrando en otros mundos, y en tu caso, pues, la química, ¿no? Así es. Y platícales cómo nos conocimos también para que veas por dónde se han dado. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de conocernos en el año 2018. Ujú. Nosotros como parte del Tecnológico Nacional de México, en este caso, pues tú desde tu institución tecnológica y yo desde el Tecnológico de San Felipe del Progreso, pues fuimos nominados para participar en un curso de adiestramiento o un taller de adiestramiento en uno de los centros de investigación más importantes del mundo, Sí, por no decir el centro de el investigación centro más importante. importante del mundo, que Ujú. es el CERN. El CERN. Entonces fuimos elegidos o seleccionados para participar en este taller en Suiza en el año del 2018 y pues por allá tuvimos el gusto de conocernos, además de entablar gran amistad, Ujú. nos volvimos como muy buenos amigos y nos En un volvimos ratito. equipo además. Sí, estuvimos trabajando en equipo Y por allá. entonces, y entonces desde ese momento pues entablamos una gran relación tanto académica como de amistad. Sí, ya después estuvimos trabajando por ahí. Como ya mencionó por ahí Rigo, él es de una institución hermana, que es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, que es Así parte del es. TEC Nacional, del TEC Nacional de México. Solo cambia un poquito ahí el nombre por cuestiones legales y cositas así, pero todos somos instituciones hermanas del TEC NM. Y pues ¿nos adelantas un poquito de tu presentación o pasamos directamente ahí arriba? Tú me dices. Vamos a hacer un pequeño adelanto. Ujú. Como les Una decía, introducción. bueno, principalmente el foro al que va dirigido a esta charla, pues es a estudiantes de nivel medio superior Ujú. o de incluso estudiantes de nivel básico, si nos pudiesen estar escuchando. Entonces, la intención es que de alguna manera, me imagino que es parte de la proyección que ustedes tienen, es generar una base de conocimiento en los estudiantes de estos niveles para que se decidan estudiar este tipo de carreras Ujú. que de alguna manera no necesariamente las tenemos que ver como difíciles, sino también las podemos ver como un juego. Y Así es. entonces a lo que nos vamos a dedicar es a jugar a ser científicos, pero ese juego va a tener consecuencias muy importantes en la sociedad, porque de alguna manera vamos a empezar a atender los problemas que nos abordan y con ello pues vamos a dar soluciones a este mundo. Y Ujú. esa es la intención de la plática. Justo, o sea, ya que no me equivocaba al invitarte, mi Rigo. Esa es la intención en general Gracias. de este evento. Como te digo, está organizado por el Consejo de Ciencia. Es bueno, es por CONACYT, y aquí en Durango aterriza en el Consejo de Ciencia, y ahí se nos distribuyen los municipios por medio de lo que es el Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, es precisamente despertar la curiosidad de los muchachos, que se den cuenta que la ciencia no es nada complicada, simplemente es gente curiosa que está buscando respuestas y es todo. Cualquiera puede ser científico y cualquiera, obviamente que tenga ganas, porque hay que hacer ciertos sacrificios, pero la ciencia está disponible en todos lados y en nuestro día a día, en nuestro quehacer cotidiano, está presente la ciencia, que nos demos cuenta de eso. Así Entonces, es. ¿comenzamos? Muy bien. Entonces deja por aquí para ponerte la pantalla completa. Tú me dices que ahora empiezas a compartir. Ya en este momento estoy compartiendo. Muy bien, ya por aquí la estamos viendo. Entonces por aquí apago mi micrófono y te dejo con tu presentación. Muy bien. Muchísimas gracias, Gerardo. Pues vamos a continuar con la presentación de la conferencia, o más bien de la charla de este momento, que se trata de la ciencia ficción a la realidad. Quizás es uno de los tópicos más importantes, no solo en nuestra actualidad, básicamente la relación entre la ciencia y la realidad, o la ciencia y la sociedad, ha existido pues desde que existe básicamente la humanidad. El hombre con esa necesidad que ha tenido
de mejorar su entorno de vida y conocer todo lo que le rodea, pues ha desarrollado métodos que le permiten de alguna manera averiguar qué es todo aquello o cuáles son las explicaciones de lo que lo rodea. Y desde que existe la escritura, que data por ahí de las civilizaciones de los chinos, pues este tipo de actividades que tienen que ver con el desarrollo de ciencia o la escritura de la ciencia, también ha llevado a realizar una futurización de lo que viene para la ciencia y la tecnología. Entonces, justamente de eso se trata la charla del día de hoy, de la ciencia ficción a la realidad. Y bueno, como decía Gerardo, mi nombre es Rigoberto Barrios Francisco y yo soy profesor de tiempo completo del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Nosotros estamos ubicados en el norte del Estado de México. Aquí tienen su institución hermana. Cuando ustedes gusten, pues bueno, aquí estamos para lo que se les ofrezca. Y pues vamos a dar inicio a esta charla. En esta imagen podemos ver una relación que existe entre ciencia ficción y sociedad. Cada uno de los aspectos que rodean a nuestra vida, a nuestro entorno, lleva consigo un componente de ciencia y tecnología. Si nosotros, por ejemplo, ahora mismo realizamos un análisis de todo lo que nos rodea, vamos a ver que detrás de todo eso que nos rodea existe un desarrollo tecnológico, desde la ropa con la que vestimos, el calzado que usamos, los equipos tecnológicos que utilizamos para comunicarnos, por ejemplo, nuestras computadoras, nuestros celulares, las televisiones con las que vemos programas. Entonces, de alguna manera, todo este tipo de desarrollos que hoy en día podemos disfrutar, pues han sido fruto de un largo camino en el que la ciencia ha tenido que venir desarrollando métodos que le han permitido pues llegar a la producción de la tecnología y que esta tecnología nos brinde ciertos productos o ciertos beneficios que de alguna manera pues satisfacen las necesidades de nuestra sociedad. Cuando la ciencia y la tecnología empiezan a satisfacer justamente las necesidades de dicha sociedad, es a lo que conocemos que como desarrollo social o la sociedad se está desarrollando. Lo que estamos haciendo es utilizar métodos que nos permiten no solo sofisticar la vida, sino también resolver todos esos problemas que nos dan. Sin embargo, existe una cuestión que es muy importante y que es la ciencia ficción. Ustedes seguramente en algún momento de su vida habrán escuchado acerca de este campo o este concepto de ciencia ficción y que no se refiere más que pues a la futurización a través de diversos medios de comunicación de lo que es la ciencia y la tecnología. Es decir, les decía que desde que existe la escritura, pues se ha llevado a cabo de alguna manera la futurización de la sociedad. Y como ejemplo vamos a ver lo siguiente. Aquí, seguramente ustedes han escuchado hablar de la Biblia, que es, además de ser un libro que se ocupa para fines religiosos, también es un documento que posee muchísima información de la cual podemos nosotros aprovecharnos de tal manera que podamos sacar provecho de dicha información. Aunque ustedes no lo crean, la Biblia está llena de muchísimos conceptos que consideramos muy importantes dentro de la ciencia. Un ejemplo de ellos, pues, es un versículo que se encuentra en el libro de Isaías, que habla acerca del universo inflacionario. Habla de un universo que está en expansión, pero que va a llegar a un momento en el que va a iniciar una compresión del universo. Entonces, en la Biblia, que fue escrita hace muchísimos años, ya se daba cuenta de algunos datos científicos que son muy importantes. También en la Biblia se da, por ejemplo, cuenta de lo que son las cuarentenas y de lo que son las infecciones. Entonces,
Por ejemplo, ahorita en este momento que estamos viviendo una época, una etapa de cuarentena, pues bueno, podemos entender un poquito más estos conceptos, pero estos conceptos no es que sean nuevos, vienen incluso desde la época en la que sucedieron los hechos bíblicos. Por eso les comento que desde que existe la escritura o los medios de comunicación, o que el hombre ha ido desarrollando medios de comunicación, ha ido empezando a futurizar respecto a su sociedad. Y en esa futurización lo que ha hecho es establecer cuáles serían los alcances de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de dicha sociedad. Vamos a ver a continuación otro ejemplo. Uno de los primeros libros formalmente de ciencia ficción es el escrito por Mary Shelley en 1818. Estamos hablando que este libro se escribió alrededor de hace 200 años. O sea, imagínense que, bueno, desde el siglo XIX, pues ya se empezaba a futurizar acerca de la ciencia y la tecnología. El libro, pues ustedes lo conocen, es el de Frankenstein o el Eterno Prometeo. Y en este libro, la autora da cuenta de una historia de un médico o un estudiante de medicina que era Víctor Frankenstein. Y lo que trataba este médico, pues era que a través de la implantación de órganos en un ser muerto, podíamos generar o se podía generar un ser vivo. Esto podemos verlo como un antecedente directo de los trasplantes. O sea, imagínense que desde hace 200 años, cuando todavía no era posible para la humanidad llevar a cabo trasplantes, pues bueno, ya esta autora empezaba a futurizar acerca de esta situación, que se podían trasplantar órganos entre seres vivos y de esta manera, pues bueno, se podía conservar o se podía preservar la vida. Imagínense, entonces, desde el siglo XIX, a principios del siglo XIX, aproximadamente hace 200 años, ya teníamos como esa futurización en términos de lo que podía suceder respecto al trasplante de órganos, incluso cuando todavía no existían. Otro de los libros que muestra pues justamente la futurización de la ciencia y la tecnología es el escrito por Julio Verne en 1864, que también estamos hablando en el siglo XIX y que se llama Viaje al centro de la Tierra. En este libro, lo que el autor pretende es representar o reflejar cómo sería la posibilidad de que el agua se convirtiera en un combustible a partir de sus elementos, es decir, a partir del hidrógeno y del oxígeno. A partir de estos dos elementos nosotros podíamos obtener energía. Esto lo estaba de alguna manera prediciendo Julio Verne desde 1864 y vamos a ver que a los que nos dedicamos a las energías hoy en día, pues justamente convertir el agua en energía a través de sus elementos es como la piedra filosofal con la que nosotros pretendemos dar solución a los problemas energéticos actuales. Esta profecía se basa justamente en lo que sucede en nuestro universo. Nuestro universo está compuesto de alrededor del 95% de hidrógeno. Eso quiere decir que todo lo que nos rodea en el universo, pues es este elemento. Y en específico, el Sol, pues genera energía a través de hidrógeno. El hidrógeno que compone a todo el Sol, pues sufre una reacción nuclear, una reacción de fusión, y a través de esa reacción de fusión, pues podemos obtener energía hoy en día, o nos llega energía día a día a través del Sol. Como ven ustedes, pues bueno, los medios escritos, en específico los libros, han servido como un género a partir del cual se pueden hacer predicciones o se pueden hacer profecías o futurizaciones, como ustedes los quieran denominar, a través de las cuales
nosotros o los autores vamos a regir cuál sería el objetivo de la ciencia en un futuro. Pero no solo son los libros los que de alguna manera enmarcan la futurización, también lo son las películas, también lo son los cómics, los animes, y en este caso, pues bueno, aquí les presento una diapositiva en la que muestro la teletransportación. Ustedes seguramente identifican al menos una de estas imágenes. En el lado izquierdo superior tenemos la imagen de Goku con los dedos en la frente. Cuando nosotros vemos esta imagen, ya sabemos o especulamos qué es lo que va a suceder. Y lo que va a suceder es que Goku se va a teletransportar de una posición a otra, que es relativamente lejana. Esto lo va a hacer en función de segundos, en un tiempo muy corto. En el lado derecho, quizás ya no les toca a ustedes, pero tenemos a un personaje que hacía exactamente lo mismo. Es el personaje Mu de Aries de los Caballeros del Zodiaco, que también podía teletransportarse entre las 12 casas del Zodiaco. Y vamos a ver aquí que, bueno, la teletransportación es un concepto que surge de la ciencia. Aquí abajo podemos ver una ecuación que también es muy conocida por ustedes, que es la ecuación de Einstein de la relatividad. Esta ecuación es muy importante porque a través de un análisis muy preciso y muy conciso podemos revisar que esta ecuación es una relación entre materia y energía. ¿Qué quiere decir? Nosotros aquí al observar esta ecuación vemos que es igual a m por c al cuadrado y al describir cada una de estas variables y constantes tenemos que es la energía, m es la masa y c es la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Entonces, veamos, en esta ecuación lo que podemos ver es una relación entre la masa y la energía, que significa que la materia, como la conocemos, puede convertirse en energía y a su vez la energía puede convertirse en materia. Entonces, la energía generalmente expresada en fotones es una forma en la que el electrón viaja. El electrón tiene la capacidad de convertirse en materia y energía, que es la dualidad del electrón. Es decir, puede existir como masa o puede existir como onda. Y las ondas pues viajan a una gran velocidad o la velocidad de la luz. Entonces, para que se cumpla este compromiso matemático, existe la necesidad que la masa viaje a la velocidad de la luz para convertirse en energía y entonces luego la energía pueda reintegrarse en masa o en materia. Y eso justamente es el fenómeno de la teletransportación, como aquí podemos ver entonces que lo que hacen este tipo de personajes es utilizar justamente esa habilidad a través de la cual pueden pasar de materia a energía y luego reintegrarse a materia. Y eso es, insisto, a lo que conocemos como teletransportación. Y este es un argumento que, bueno, ha sido muy usado en el campo de la ciencia ficción. Muchísimas películas y animes, caricaturas, pues justamente hacen uso de este fenómeno que conocemos como teletransportación. En la vida real, pues solo tenemos que el electrón es el único que puede alcanzar estas características. Es decir, el electrón es el único que puede viajar a la velocidad de la luz y por ello es que puede convertirse en materia o energía a como se considere necesario. Antes de pasar diapositiva, quisiera comentar que, bueno, sí hay otras partículas que han viajado a gran velocidad, pero que no han alcanzado el 100% de la velocidad de la luz. Se acercan a dicha velocidad, pero no la han alcanzado del todo. Veamos otro concepto que es muy importante dentro de la ciencia, que es la criogenia y el cero absoluto de Kelvin.
No sé si alguno de ustedes esté relacionado con estos conceptos, pero bueno, si no es así, vamos a definirlos aquí en esta charla y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El cero absoluto de Kelvin es un punto en el cual la energía cinética de las moléculas es cero, lo que implica que dejan de moverse. Aquí tenemos una imagen en la izquierda, como ustedes pueden ver, en la que tenemos un átomo congelado y justamente eso representa el cero absoluto. Ese momento y esa temperatura a la que las moléculas dejan de moverse. Si ustedes analizan esta situación, se van a dar cuenta que, bueno, todas las moléculas que componen tanto la vida como el universo están en constante movimiento, tienen energía cinética asociada que les exige estar en movimiento. Entonces, pues bueno, al estar en movimiento pueden realizar las funciones para las que están diseñadas. Por ejemplo, en un ser humano, todos los procesos metabólicos se llevan a cabo en un proceso dinámico en el que las moléculas se están transformando unas en otras. Por ejemplo, nosotros comemos carbohidratos y respiramos oxígeno para que a través de un proceso de glucólisis y que, bueno, son procesos metabólicos, podamos convertir estas moléculas tanto de glucosa o de carbohidratos y de oxígeno en energía para podernos mover, para poder respirar, para poder hacer ejercicio, etcétera. Entonces, todas las moléculas que componen tanto la vida como el universo se encuentran en movimiento constante. Y el cero absoluto de Kelvin no es más que el punto en el que se congelan estos movimientos, es decir, las moléculas dejan de moverse y dejan de hacer las transformaciones y las funciones para las que fueron diseñadas. Y esta temperatura es menos 273.15 grados centígrados o grados Celsius de nuestra temperatura en la escala como la conocemos. Bueno, bajo este concepto se han desarrollado algunas hipótesis acerca del punto criogenia, y el punto criogenia no es más que los organismos vivos los llevemos a una temperatura tan baja que dejen de llevar a cabo sus procesos metabólicos, lo que significa que en ese momento pues se va a congelar la especie. Aquí tenemos un ejemplo en el lado derecho de un ser humano que ha sido congelado. De esta manera, pues podemos preservarlo como tal hasta un determinado momento. Es así como, por ejemplo, a través de la criogenia se conservan los óvulos cuando una persona, pues en un futuro desea utilizarlos para un proceso de fecundación. Bueno, existe la posibilidad de que estos óvulos sean criogenizados y sean congelados de tal manera que puedan ser preservados para un futuro. Ese concepto de la criogenia es muy importante porque también muchísimas bibliografías del género de la ciencia ficción lo han utilizado como parte de su temática. Es decir, utilizan este concepto de la criogenia para desarrollar muchísimos argumentos, tanto en películas como en cómics, como en caricaturas, y entonces es un recurso que ha sido muy utilizado en la ciencia ficción. También, bueno, pues seguramente algunos de ustedes habrán escuchado como que el rumor de que Walt Disney pues no ha muerto. Lo único que pasó con él pues es que fue congelado. Entonces esa es una teoría que mediante la que se especula que a través de la criogenia pues es posible conservar cuerpos humanos y que en un futuro puedan ser revividos, por así decirlo, y que si existe algún problema de salud, pues este pueda ser solucionado en el futuro. Aquí, esta imagen es muy importante porque, bueno, quizás muchos de ustedes no ubican esta caricatura. Es una caricatura de mediados de los 80s y se llama Gozzles.
esta caricatura habla de animales híbridos, o es una caricatura en la que los personajes son especies híbridas. En este caso, pues bueno, existían, por ejemplo, animales que eran perico-mono-perro, o sea, eran un perico que tenía parte de mono y tenía parte de perro. Y aquí en el lado de la izquierda podemos ver algunos de estos tipos de animales. Por ejemplo, aquí tenemos un pececito que tiene también como cara de puerquito. Tenemos un pez con cabeza de elefante. Tenemos un oso con cuerpo de pez. Y entonces nos lleva a pensar que existe la posibilidad o se empezaba a especular sobre la posibilidad de empezar a generar interespecies. Es decir, podíamos empezar a generar especies a través de las cuales podíamos transferir genes de tal manera que se evidenciaran las características de diferentes especies en una sola. A esto se le denomina modificación genética. Aquí tenemos por acá abajo un maíz y ahí podemos ver un ADN. Y justamente en eso se basa la modificación genética. La modificación genética pues se basa básicamente en que el ADN contiene toda la información de cada una de las especies. El libro genético de cada especie está compuesto por diferentes secciones de ácido desoxirribonucleico en el que se encuentra la información de esta especie, es decir, la forma con la que la podemos observar en el exterior, pero también la forma en la que la podemos observar en el interior. Por ejemplo, si nos analizamos a nosotros mismos, el color de nuestro cabello, la estatura, el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, depende básicamente de la información que se contiene en este código genético. Ahora, también en nuestro código genético, pues está establecido que tengamos 2 pies, que tengamos 2 manos, y que respiremos, que seamos mamíferos, etcétera. Todas las condiciones a través de las cuales estamos construidos están determinadas por nuestro código genético. Ahora, existe la posibilidad de que este código genético se vea modificado, de tal manera que podamos adendar características de una especie sobre otra. Por ejemplo, todo lo que nos parecía ciencia ficción, como aquí lo vemos, animales híbridos, hoy en día pueden ser una realidad. Por ejemplo, hoy en día existen puerquitos bioluminiscentes o puerquitos que tienen la capacidad de emitir luz, y esto es debido a que han sido cruzados genéticamente con otras especies bioluminiscentes. Y eso da como resultado, pues bueno, que tengamos hoy en día especies que se pueden presentar como híbridos. Todas esas especies que estaban en nuestra imaginación, pues gracias a la ciencia hoy en día pueden ser reales. Podemos pasar de la ciencia ficción a la realidad. Entonces, vean cómo de alguna manera podemos profetizar lo que va a suceder en el futuro a través de la ciencia ficción, y la ciencia se encargará de desarrollar todo el aparato tecnológico y científico para hacerlo realidad. Bueno, tenemos una pregunta que se hizo en el pasado y que no se ha respondido del todo en el presente. ¿Qué pasa con los carros voladores? En la década de los 80 surgió una película conocida como Volver al Futuro. Esta película es como un clásico de la ciencia ficción. Y justamente una de sus hipótesis era que en estos años, ya más o menos en el siglo XXI, pues tendríamos carros voladores, o la movilidad del mundo sería a través de carros voladores. Quizás esta pregunta o esta hipótesis no se ha resuelto del todo. Es decir, hace falta muchísimos desarrollos científico y tecnológico para empezar a establecer las respuestas a todas esas hipótesis de trabajo
con las que nosotros hemos crecido a través de la ciencia ficción. Sin embargo, para el futuro inmediato, pues el desarrollo de la ciencia tiene que dar respuesta a justamente todas esas modalidades de pregunta o todos esos diseños tecnológicos que resuelven algún problema. Seguramente la movilidad a través de vehículos que vuelan, pues va a ser muchísimo mayor y más eficiente. Bueno, hoy en día tenemos un problema de movilidad, sobre todo en las ciudades, y este sería una buena forma de darle solución. Bueno, por último, la ciencia ficción como profecía de la sociedad. Habíamos hablado que la ciencia ficción de alguna manera sirve para profetizar o para futurizar acerca de la tecnología. Cada día que avanza, pues bueno, tenemos más retos científicos y tecnológicos que deben de dar respuesta, y esta respuesta debe de ser dada por la ciencia. Nos encontramos en un momento en el que la ciencia juega un papel vital y primordial para dar solución a los problemas actuales. Un ejemplo de ello, pues, es justamente la pandemia que estamos viviendo. El desarrollo científico y tecnológico lo que busca, pues, es una manera a través de la cual podamos resolver el problema del COVID-19. Como ejemplo, el desarrollo de vacunas, pues es una forma a través de la cual se pretende dar solución a este problema. Pero ven, no es que este tipo de cosas no hayan sido profetizadas en ciencia ficción. Existen muchísimas películas a través de las cuales se da cuenta de pandemias de este tipo y justamente de soluciones tecnológicas como las que les estoy planteando. Es por ello que el desarrollo de científicos y tecnólogos es muy importante. Nosotros debemos de ser capaces de generar aquellos recursos humanos que sean capaces de no solo visualizar los problemas o las necesidades de una sociedad, sino también de darle solución. Cuando nosotros seamos capaces de visualizar el problema o la necesidad y darle solución, entonces iniciaremos con el desarrollo tecnológico y eso también nos lleva al desarrollo de la sociedad. Y con eso, pues, concluyo mi presentación. Muy bien. ¿Me escuchas de nuevo por ahí? Sí. Deja, acomodamos aquí la presentación. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla para que se vean nuestras cámaras de nuevo? Nada más déjame que se cierre porque sí, no se deja cerrar. Listo. Aquí Listo. Ya se vio reflejado el cambio de tiempo por acá. Pasamos a las preguntas. Tengo por aquí varios comentarios. En promedio tenemos conectados bajan, suben 50 personas más o menos por ahí conectadas. Pregunta, por ejemplo, bueno, te mandan saludos, Julio César Garduño, de allá del Tecnológico de San Felipe del Progreso. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. También estaba por aquí está, Miriam Carlos Hernández, del Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba. Seguramente de conocer por allá a Diana, ¿no? De Diana, sí, claro. Sí, seguramente. Un saludo a Diana, por cierto. Ojalá esté por acá ahí que nos vea, y si no, que nos va por ahí en Diana Zacarías. Sí. Sí, así es. Y a toda su familia, que son muy... Ella y toda su familia son muy clavados con la ciencia. Una familia bastante interesante de tratar. Sí, bueno, claro. Pregunta por aquí Mireya León. ¿De qué manera o qué metodología aplica es que como que, ¿sabes qué? Le llamó mucho la atención tu tema de investigación. Entonces, esa pregunta va enfocada en cómo le haces, en qué tecnologías utilizas para producir el hidrógeno. Ah, ok. Bueno, mira, el problema del hidrógeno, que pues bueno, de alguna manera no tiene que ver con la presentación que acabo de dar, pero el problema del hidrógeno es que a diferencia del resto del universo, en nuestro planeta se encuentra combinado con otros elementos, principalmente oxígeno para generar el agua. También se encuentra combinado con carbono para generar todos los hidrocarburos
y todo el reino de la química orgánica o de las moléculas orgánicas. Entonces el reto es que en este mundo no tenemos un reservorio natural de hidrógeno, es decir, no tenemos como una mina para ir y sacarlo, sino tenemos que extraerlo de moléculas. Uh-huh. Entonces, los métodos que nosotros hemos desarrollado se basan principalmente en la activación de moléculas pequeñas a través de las cuales podemos extraer el hidrógeno que puede servir como energía. Órale. Bueno, retomando algunas preguntas sobre la presentación, que por ahí la mencionaste, pero pregunta Ceci Martínez, mira, la pregunta es así: ¿qué influencia cree que tuvo Julio Verne en la ciencia de su tiempo y hasta en la actualidad? Quizás en la ciencia de su tiempo no tuvo mucha influencia, en virtud, sobre todo porque él se enfrentó al problema de la energía justamente en ese momento en el que existía la llegada del petróleo como fuente de energía. Cuando llega el petróleo como fuente de energía, entonces se abandonan todos los esfuerzos que se tienen sobre otros tipos de energía, y justamente eso es lo que sepulta de manera momentánea todos los avances científicos en otros tipos de energía. Y bueno, esa es la razón por la que el trabajo de Julio Verne, o la hipótesis de Julio Verne, pues no se exploró del todo, y es hasta finales del siglo XX, principios del XXI, que se retoma. Sí, de hecho, si vemos por ahí un poquito, los carros eléctricos fueron primero que los carros de combustión interna, ¿eh? Había esfuerzos por hacer otro tipo de carros antes de los que conocemos ahora que funcionan con gasolina. Pero sí, así es, de hecho, los carros de bietanol fueron primero que los de gasolina. Sí. Y parece ser que fue al revés, y no es así. Sí, pues como están más popularizados los nuevos, los de combustión interna, pues pensamos que son primero. Pregunta Marisol Rodríguez que ¿cómo se puede, la relación que existe entre la ciencia ficción y el estudio de la ciencia? O sea, ¿cómo se relacionan? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿O cómo está el rollo ahí? De manera general, la ciencia ficción es la que genera las hipótesis. Uh-huh. A través de estas hipótesis, los científicos podemos empezar a desarrollar métodos para hacer estas hipótesis realidad. Sin embargo, también es posible que a través del conocimiento científico con el que contamos hoy, se puedan desarrollar argumentos de ciencia ficción. Es decir, aquí no se trata de quién es primero, quién es después, sino se trata de una relación a través de la cual la ciencia brinda argumentos a la ciencia ficción y la ciencia ficción brinda hipótesis a la ciencia. Sí, de hecho, si vemos por allá, si ponemos atención en cómo estudia la ciencia los físicos, nos podemos dar cuenta que es simplemente estar teorizando, como si estuvieran creando ideas de ciencia ficción. Pensando, y luego después ya se prueban esas teorías. Así es. Por aquí también preguntan, aquí está Marisol Rodríguez, también preguntó, sobre, ¿dónde está? Aquí está, que si existen algunos daños o riesgos, existen riesgos sobre la modificación genética. Mira, en general, actualmente no. Y eso es porque la modificación genética está muy regulada, muy regulada, de tal manera que no se permite hacer experimentos que pongan en riesgo de alguna manera pues el entorno social. Sin embargo, pues bueno, quizás existan experimentos clandestinos fuera de estas regulaciones que justamente podrían poner en riesgo el entorno social. Entonces ahí es una pregunta con una respuesta ambigua, porque desde el punto de vista de la bioética no debería existir, pero desde la realidad no lo sabemos. Sí, ¿qué están haciendo por ahí? Sobre todo también, ya es que luego le critican hacia Monsanto y a compañías así. Así pero es. Luego las compañías sí lanzan algún producto genéticamente modificado, lanzan su reglamento, su instructivo de cómo utilizarlo, pero luego nosotros no lo utilizamos de manera adecuada y es donde se empiezan a presentar algunos riesgos. Es más que nada por ejemplo, la educación de los usuarios. ¿Sí? Así es. Por ejemplo, algunas semillas Terminator y algunas semillas que son Roundup Ready, que generan supermalezas. Y estas supermalezas, pues, de alguna manera, ya son resistentes a todo tipo de herbicidas.
Sí. Quizás esa sería una aproximación a una problemática que yo le vería a los transgénicos, pero de manera general, yo creo que mientras exista la regulación, pues no existe riesgo. Así es. Mira, una pregunta relacionada, es de parte de Isabel Herrera. Dice, ¿cuáles son normas o leyes que limitan o evitan los avances tecnológicos que pueden dañar la humanidad? Esto es muy importante porque, bueno, la ciencia también viene acompañada de no solo de beneficios, sino también de cosas malas. Ujú, Un ejemplo de ello es el inicio de la energía nuclear. La primera gran aplicación que se le dio a la energía nuclear, pues fue con las bombas atómicas. ujú. Entonces, que sirvieron para que mucha gente muriera. Entonces, de alguna manera, sí existen grupos y existen esfuerzos que de alguna manera limitan estos desarrollos tecnológicos para que vayan encaminados principalmente pues al bien de la humanidad. Sin embargo, también existe la posibilidad que no sea así. Sí, mira, bueno, aquí otra pregunta. ¿Alguna ya la contestaste de manera indirecta cuando estabas en tu presentación? Me imagino que lo hicieron antes de que lo mencionaras. Por ejemplo, aquí Arian Yolani Lares. ¿Qué es el cero absoluto en términos de temperatura? ¿Y cuáles son los procesos o cómo son los procesos metabólicos en el cero absoluto? No, en el cero absoluto los procesos metabólicos se detienen. Se supone que al alcanzar, y se supone porque solo es una hipótesis, no se ha alcanzado en su totalidad el cero absoluto. Entonces, lo que se genera como hipótesis es que en el cero absoluto todos los procesos metabólicos se detienen, se quedan como tal. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los osos que hibernan. Ujú. Cuando hibernan, disminuyen su metabolismo y al disminuir el metabolismo lo que hacen es como ponerle un punto pausa que no requiere energía. Entonces, pues es por eso que pueden estar hibernando por muchísimo tiempo sin la necesidad de comer. Sí, pasa con varias especies. Pregunta Así es. Giovanni Denay Ávila García. Bueno, dice, ¿a qué creen que se deba que las caricaturas del día de hoy dejaron de ser tan futuristas a comparación con las que mencioné en su charla? Bueno, eso tiene que ver mucho con el contexto actual de las generaciones, Ujú, en las que el contenido de dichas caricaturas, por así decirlo, pues está muchísimo más regulado y más sí. restringido. Ujú, Entonces, de esa manera también se restringe la ciencia ficción o todos estos tipos de conceptos que de alguna manera en el pasado vendían mucho y que lamentablemente ahora pues no son muy atractivos, quizás para las generaciones actuales. Entre la sí, puede ser. restricción y la falta de interés, Sí, sí. Y a lo mejor hasta lo políticamente correcto tiene algo que ver por ahí, pero bueno, esos son otros temas. así es, en el que no Este, nos metemos, somos científicos, así es. Hay que ver las cosas con la cabeza fría. Mira, esta pregunta creo que así nos es. puede servir de transición para tu presentación y otras preguntas que tenemos por aquí preparadas que tienen que ver más con tu carrera. Dice Ajá. que considera que la energía nuclear es dañina o solo es considerado así por los usos que se les ha dado. A ver, la energía nuclear es dañina en varios términos. Ujú, Primero, el problema de la energía nuclear es que genera desechos radiactivos altamente peligrosos y ujú, la vida media de estos desechos es muy larga. Ni ujú. siquiera nuestra generación y la que viene va a alcanzar a vivir el tiempo suficiente para que estos desechos radiactivos dejen de serlo. Entonces, el problema de la energía nuclear no solo son perdón, no solo son los problemas a los que nos enfrentamos en torno a la seguridad de esta energía, sino los problemas a futuro que se Ujú. están solamente almacenando. Sí, sí. Y los riesgos están, sí es una energía limpia, pero hay que ser muy, muy cuidadosos sobre utilizarla. Y si cualquier descuido, llega a probar catástrofes algo serias. Antes de Así pasar a es. las preguntas de tu carrera, nomás, no sé por qué me acordé ahorita, sobre los Simpson. Ya es que dicen por ahí que tienen la capacidad los escritores de predecir las cosas. Y sabes qué, yo pienso que es algo como parecido a lo de Julio Verne, ¿no? Es gente tan estudiada
tan preparada, que se da cuenta en los temas actuales de la ciencia o las tendencias que lleva la sociedad en general, ¿no? Y por Así es, sobre ahí, todo porque son hipótesis sociales. ajá, O sea, en Los Simpson lo que hacen son hipótesis sociales que generalmente se cumplen. sí. Entonces, esa es como la razón a través de la cual siempre la atinan. Están viendo, como tú lo dices, la tendencia que lleva la Ujú. sociedad y en función de eso, y realizan hipótesis. Y es lo padre que luego le atinan. O por eso por eso están tan bien escritos esos bueno, sobre todo las temporadas de la 1 a la 8, 10, que estaban tan bien Así es. escritas. Ahora sí, pasando a lo que es tu carrera, dice que cuál es la diferencia en estudiar química o ingeniería química. Bueno, la química estudia la ciencia básica, o Ujú. sea, realiza los descubrimientos científicos. La ingeniería química lo que hace es desarrollar el modelo tecnológico de estos descubrimientos científicos, es decir, los lleva a la realidad. Esa es la diferencia entre química e ingeniería química. Química. Pregunta también por aquí Mireya León si actualmente ya existen problemas energéticos a los que se dan solución por medio del hidrógeno. Sí, de hecho ya existen los carros de combustión de hidrógeno. Ujú. Los cohetes espaciales se alimentan de hidrógeno. Entonces sí, sí, el hidrógeno hoy en día ya es una respuesta a problemas energéticos, sobre todo de movilidad. Muy bien. Este, Hay una pregunta aquí de Marisol Rodríguez, que en general pregunta, ¿cómo se te ocurrió trabajar con hidrógeno? Si existe algún trabajo que haya sido tu inspiración o alguna persona que haya sido tu inspiración. No, la vida al final de cuentas te lleva hacia lo más importante. Ujú. Entonces yo en mi camino como estudiante de ciencia y como futuro científico, pues no es más que entré a un embudo y a través de ese embudo en un momento, pues llegué al punto en el que se debían abordar problemas reales y se debían dar soluciones reales. Entonces, uno de los problemas reales generales es la energía. Ese quizás sea uno de los principales problemas de la humanidad. Así Entonces, es. hay que darle solución. Y justamente el hidrógeno es una de esas soluciones. Y eso es lo que me llevó al estudio de hidrógeno. Sí, cuando son, como te decía, bueno, ya en prácticas anteriores, yo doy taller de investigación. Inclusive también en bachillerato pasa, cuando les ponen algún trabajo de ciencias, preguntan o como que cree la gente que ya está todo inventado y no se les ocurre qué proponer de trabajos. Y les digo que el chiste es empezar, hacer una propuesta y que lo que ustedes propongan solito les va a ir llevando al trabajo que está en tendencia o lo que se necesita. El chiste para la investigación es empezar a trabajar y solito se va a dar ese tema, esa propuesta de trabajo. ¿A poco no? Así es, justamente es eso, que tú entras al mundo de la investigación y la tendencia te lleva a estudiar lo que se necesita. Pregunta también por ahí, bueno, o sea, ya para finalizar, este, eh, sobre si crees que se puede llegar a... Es que estoy viendo varias preguntas que son más o menos lo mismo, estoy tratando de resumirlas en una sola. Si algún día podemos llegar a lo que se ve en la televisión, a lo que se ve en las caricaturas, como lo que mencionabas de la teletransportación, a la ciencia, bueno, a la ciencia ficción, a lo real, que si algún día Esa es la, podemos ver todo eso. esa es la idea, Ujú. pero hay cosas que son verdaderamente difíciles de conseguir. Por ejemplo, la teletransportación. A pesar de que es un argumento muy utilizado por la ciencia ficción, desde el punto de vista de la física, pues es un proceso muy difícil. Así es, Entonces, pasarán años y años y bueno, quizás a nosotros ya no nos toque ver esos avances. es probable. Y también hay que ponerse siempre atención a las leyes de la termodinámica. Ahí está la clave de todo para saber si una cosa puede ser real o no. Así es, Si yo las leyes de termodinámica, pues ya sabemos que de plano es algo que no, que a veces mejor ni vale que la no se pena puede. invertir en eso. Así es. Y preguntaba ya, por último también, Ernesto Favela, que si echamos unas caguamas en el CERN. ¿Sabes por qué quise tomar esa pregunta? Porque sí echamos caguamas en el CERN. Porque a diferencia de aquí en México, la cafetería del CERN, sí venden cerveza, ¿recuerdas?
Sí, sí, pero además cabe señalar que durante nuestra estancia en el salón fue tu cumpleaños. Así es también. Entonces celebramos tu cumpleaños. En el Así es. lago, ay, ¿cómo se llama el lago? Se me fue el nombre ahorita. Sí, a mí también. Pero Bueno, en hay un lago en el Suiza, lago, en Ginebra. en Ginebra. Y estamos, porque es que la gente es muy pacífica, ¿no? Puedes tomar en la calle, llega la gente con sus latas de cerveza y se va con sus latas de cerveza, no hay tiradero. Este, Así es. y por eso tienen la confianza también porque estábamos ahí en el lago pisteando, terminamos de ahí, nos fuimos al CEN, en transporte público, sin ningún problema, llegamos al CEN, volvimos a comprar cerveza y nadie hacía así escándalo, todo estaba muy tranquilo y precisamente por eso tienen la confianza de dejar a la gente beber, porque saben que no va a haber Así desastre y que es. todos se respetan ahí. Sí, la cultura social es muy distinta, entonces eh, es más permisiva porque la gente es más responsable. Así es. Pues bueno, Rigo, muchas gracias. Ya sabía que te la charla así la esperaba. Amena, digerible, al alcance de todos, precisamente para que se den cuenta que cualquiera puede entrar a temas de ciencia sin problemas. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Pues gracias a ti, un abrazo a todos los que nos escucharon y nos estuvieron viendo y preguntando, agradecerles su tiempo, su espacio y bueno, a ti agradecerte nuevamente esta invitación. Gracias, Muchas gracias. gracias. Gracias nuevamente. Pues sí, también agradecer a los que estuvieron por ahí conectados. Gracias por sus preguntas, por estar atentos. Y recordarles que tenemos por ahí un concurso con chavitos de primaria y jóvenes de secundaria, en donde están presentando algunos temas de ciencia para que voten por ellos. El premio es por ahí un microscopio portátil, bastante entretenido y chido de usar. Entonces, para que sigan compartiendo, promoviendo el voto para que gane ahí el chavo que estén apoyando. Pues muchas gracias. Recordarles también que mañana tenemos una plática igual divertida que la de Rigo con un tiktokero, ahí para que vean que no solo las redes sociales se utilizan para bailar o para jugar, también se puede hacer Así ejercicios es. científicos por ahí. Se llama Nico Sastre, se mueve principalmente en TikTok, pero también tiene por ahí podcast, tiene por ahí canal de YouTube. Si pueden, búsquenlo para que vean más o menos cómo son sus charlas. Y pues nos vemos el día de mañana a las 11 con la última plática. Acuérdense que aquí no somos serios, pero hablamos en serio. Muchas Así es. gracias y nos vemos mañana.